Muy buenas, ya estamos de vuelta, tiempo de entrevista aquí en Canal 6 Televisión. Recuerden que como cada jueves no solo tendrán ustedes la oportunidad de disfrutar o de conocer algunos aspectos interesantes de la actualidad informativa de nuestro archipiélago y nacional en esta entrevista, sino que además llega el análisis político, social y económico ya en tiempo de tertulia de periodistas, pero será justo después de estos primeros minutos de conversación con nuestro próximo invitado. Él, lo ha sido prácticamente todo dentro del Partido Socialista, entre comillas, ha sido un hombre fuerte, ha sabido salir, ha sabido permanecer, dentro de su vida laboral ha sido un hombre fuerte dentro de todo lo que tiene que ver con la Marina Mercante y, bueno, es muy conocido en la mayoría de los medios de comunicación de nuestro archipiélago porque se prodiga bastante. Pero sobre todo queríamos mantener una conversación con él porque nos interesa en parte conocer cómo están algunos de los proyectos y la incidencia de estos proyectos, me refiero a los proyectos portuarios en la isla de Tenerife. Y de esto él sabe bastante. Pedro Anatael Meneses, muy buenas, bienvenido. Muchísimas gracias. Bien hallado. Bueno, estudiaste náutica en la Escuela Superior de la Marina Civil de Santa Cruz de Tenerife, ya hace algunos años, ¿no? Sí, unos cuantos. Bueno. Hace unos cuantos y además finalmente ya con bastantes años me doctoré. Ya. ¿Se servían entonces ya los calamares en la cafetería de la náutica? Ha sido tradicional desde que se abrió la cafetería de la Escuela de Náutica. Al margen de que han habido diferentes concesionarios, siempre han habido calamares y además los hacen muy ricos. Muy ricos, ¿no? Bueno, además cursaste estudios en el Instituto Superior de Empresa, Universidad de Navarra, y bueno, pues efectivamente te doctoraste en el 2006 en Marina Civil, una amplia carrera también profesional, tanto como marino mercante, director técnico, gerente de diferentes empresas, todas relacionadas con el mar, con la Marina, pero también ha sido un destacado miembro del Partido Socialista. Una primera cuestión, ¿con qué te quedas? ¿Con la política o con la empresa privada? Hombre, es que política es todo. Política, como tú bien sabes, se hace desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos por la noche. Se está haciendo política. Por tanto, la política se está haciendo permanentemente. Otro tema es la dependencia que puede tener una persona de la política, ¿no? Hay quien dice vive de la política, cuando dicen esto es que realmente está ocupando un cargo público y por tanto, bueno, dentro de ese cargo público pues se dice que vive de la política. O cuando no, pues se dice que su supervivencia es a través del trabajo dentro de la iniciativa privada. Yo he estado en ambos lugares, he compartido a lo largo de mi vida laboral durante muchísimos años, he estado dentro de la iniciativa privada, ocupando diferentes cargos, algunos de ellos muy importantes dentro de empresas privadas y también dentro de la administración pública, como bien sabes y bien has dicho. Bueno, pues sí que he ocupado importantes cargos dentro de la administración pública, por tanto, en esa dependencia de la política activa. Uno de ellos, quizás a través del cual la mayoría de los televidentes te conozcan, Pedro Anatael, fue el momento en el que llevaste a cabo la presidencia de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, creo que fue entre los años 90, 95... No, fue entre el año 89, exacto, vale, año 89-90, vale, y el año 95. Justamente 5 años largos, que estuve de presidente, primero presidente de la Junta de Obras del Puerto, que así se llamaba. En el año 92 hubo un cambio legislativo de ley y a partir de ese momento se llamaron autoridades portuarias. Por tanto, fui el último presidente de Junta de Puerto y el primer presidente de autoridad portuaria. Además, tuve el honor de participar en la confección de la ley que se sacó en el año 92, que es Ley de Ordenación de Marina Mercante y de Puertos. Bueno, ¿qué ocurre en el puerto de Granadilla? Vamos a ver, existe una tendencia, o existía entonces una tendencia de decir el no al puerto de Granadilla, pero lo cierto es que las obras continúan, es verdad que van muy despacio, pero continúan. Bajo tus conocimientos, ¿insistimos en que no es necesario el puerto o visto lo visto la cosa ha ido cambiando? Desde un principio yo me he posicionado claramente, ¿no?, sobre este tema, ¿no?, que el puerto de Granadilla es innecesario, ¿no? Vamos a ver, que una isla como la nuestra necesita un puerto, esto sin lugar a dudas.
porque el puerto no solamente permite la arribada de buques, sino además a veces se convierte en la locomotora de la economía en ciertos lugares. Y de hecho, a los hechos me remito, el puerto de Santa Cruz ha sido el motor económico de la propia isla, como así ha sido el puerto de La Luz y Las Palmas, ¿no? Por tanto, qué duda cabe que un puerto es, y sobre todo en una isla, muy necesario, máxime teniendo en cuenta en islas cuyo posicionamiento es el que tenemos dentro del Atlántico, ¿no? Ahora bien, ¿era necesario hacer el puerto de Granadilla teniendo el puerto de Santa Cruz? En mi opinión, no era necesario. No solamente por razones que algunos han dicho que me he convertido ahora en un ecologista. Yo siempre lo he sido. Yo no tengo por qué esconderme de estos temas, aunque a veces, bueno, pues uno haya cometido algún que otro error, ¿no? Pero la razón no es un fundamento de tipo ecológico, que también, sino sencillamente existen otros fundamentos tan importantes o más importantes como es, digamos, la política de inversiones, ¿no? El dinero es escaso, y ese dinero escaso hay que saberlo dónde invertir. Y el puerto de Santa Cruz ni estaba colapsado, ni estaba, digamos, saturado, ni ninguna de esas cosas que se dijeron en su momento para intentar justificar el puerto de Granadilla. Nunca hubo ninguna justificación para hacerlo y hoy tampoco existe. Dice que el tiempo sigue avanzando, es decir... Sí, es una obra que va muy lenta, muy despacio. Pero tiene todos los parabienes ya de Europa... Bueno, los parabienes de Europa al final se consiguieron a base de una lucha feroz, inclusive modificando la realidad y algunas leyes para poder permitir que bajo el punto de la legalidad pudiese construirse ese puerto. Al final eso se consiguió y se inició la obra. También se dijo que el 80% o el 70% de la financiación vendría de Europa. A estas alturas, permítame que le diga, o que te diga, Iván, que ese dinero no ha aparecido. Otra cosa es que pueda aparecer, ¿no? Pero al día de la fecha no existe financiación, hay una promesa de financiación por parte de la Unión Europea, pero esa financiación ha llegado a materializarse. ¿Y eso qué significa? Pues que no hay dinero suficiente, porque la obra la está costeando el propio organismo, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, a pulmón libre. ¿Qué quiero decir con esto? Con sus propios recursos. Se ha endeudado fuertemente con la banca local, donde ha pedido un préstamo de 130 millones de euros y con eso pues está haciendo frente a la obra que se está realizando. Eso sí, con las limitaciones que tiene, porque con ese dinero ni mucho menos se ejecuta la obra que pretenden realizar. También es cierto que uno de los fundamentos era la entrada del gas en las islas, en el archipiélago, ¿no? O sea, esa vieja ambición de, entre otros, de José Carlos Mauricio, seguramente lo recordará, que además casi concedió a dedo a las empresas explotadoras, y luego todo eso cambió. Claro, la realidad efectivamente, como comenta Pedro Natal Meneses, ha cambiado, ya no es la misma. Sin embargo, el proyecto se mantiene. Sí, el proyecto no solamente se mantiene, sino que la excusa última que se dio era precisamente para la entrada del gas en la isla de Tenerife. Hoy hay ya dudas, si en Las Palmas ya está descartado, de hecho, ¿no? La entrada del gas, tienen mucha dificultad para poderlo hacer. Sin embargo, en Tenerife, bueno, pues esas dificultades parece ser que las llegaron a resolver. Y la justificación ya era el gas, ¿no? La implantación del gas. Bueno, pues ya hay dudas hoy en día si se va a implantar el gas en Tenerife también. Ya hay movimientos en este sentido, no solamente los movimientos que hay de esa plataforma creada contra el gas, en la que yo estoy, también participo, sino que además es otra de las cosas innecesarias, ¿no? Hay que apostar por energías renovables, indiscutiblemente, no por energías fósiles como es el gas natural, que es una energía fósil muy similar al petróleo, eso sí, con mejor precio en estos momentos. Eso no significa que mañana tenga el mismo precio. Esto ocurre como con la gasolina y el gasoil. A veces la gasolina vale un poco más cara que el gasoil y a veces el gasoil más cara que la gasolina. Depende de los mercados. Pues con el gas natural ocurre un poco más de lo mismo, ¿no? En cualquier caso, ya hay dudas de que efectivamente ese tema, ese proyecto, se lleva adelante. Luego, por tanto, si existía alguna razón, que era la introducción del gas, ahora tampoco ni siquiera el gas. Porque además, en caso de haber tenido que ser el gas pura y exclusivamente, hay instalaciones offshore, lo que se llaman instalaciones fuera de la costa, que perfectamente se hubiesen
podido hacer sin necesidad de realizar esa gran infraestructura que quiere hacerse justamente en Granadilla. Bueno, siendo presidente de la autoridad portuaria, ya se hablaba evidentemente del puerto de Granadilla. Desde entonces estaban localizados perfectamente los terrenos. La pregunta es directa, Pedro Nathaniel. ¿Se ha especulado con los terrenos Sí. aledaños al puerto de Granadilla? Sin lugar a dudas, claro que sí. O sea, unos terrenos donde hay un puerto y la magnitud que quería hacerse y que de hecho pretenden aún todavía hacer, bueno, pues hemos dicho que un puerto es la locomotora que mueve la economía en algunos casos. Luego, donde hay un puerto de esas características, que duda cabe que todo el entorno en el que se mueve, pues se revaloriza, ¿no? Y bueno, pues ahí hay una operación que está ahí, de una compra de unos terrenos. Ahí estamos viendo los de terrenos. un millón de metros cuadrados, justamente, hacia la zona de donde está Unelco, pasado Unelco, hacia esa zona que está ahí, la continuación de lo que sería el polígono industrial de Granadilla. Se han comprado 1 millón de metros cuadrados y está como zona de reserva portuaria. O sea, en fin, Claro. ahí lógicamente... O sea, esos terrenos tienen nombre y apellidos, los propietarios. Tienen nombre y apellidos, quiénes son los dueños, etcétera, y qué se pretenderá hacer en caso de que ese puerto definitivamente, ahí está, definitivamente... Pero vamos a ver, pero para que los televidentes en este caso no nos entiendan. ¿Alguien se enteró antes que todo el mundo que se iba a construir ahí el puerto de Granadilla y compró los terrenos? Bueno, yo estoy seguro que había información privilegiada. No es la primera vez que esto ocurre, ¿no? Ni va a ser la última, ¿no? Y bueno, pues con estas cosas se especula indiscutiblemente, ¿no? Yo no le digo que sea la única razón, esa es una de las razones por lo que hubo tanta presión en este tema. Hay otras que posiblemente pues también tengan un significado, hombre, es lógico. Yo si lógicamente viviese en Granadilla y fuese granadillero, pues yo apostaría por la construcción del puerto. Pero claro, ¿por qué los que están en la zona, o sea, de otras zonas como es la zona metropolitana, pues ya no estarían tan contentos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no hay cama para tanta gente, sencillamente, ¿no? Bueno, y este negocio, el negocio portuario, pues tiene sus límites, ¿no? Y a los hechos me remito. Observen ustedes lo que ha ocurrido en Gran Canaria. Entre Arinaga y el puerto de la Luz y Las Palmas. Al final, ¿qué es lo que han decidido? Ampliar el puerto de la Luz y Las Palmas, eso es lo que han decidido. Y ahora están, no solamente con el muelle que hicieron del Reina Sofía, sino ahora están en la isleta con el muelle de la Esfinge, e inclusive que va a ser el más grande de todos ellos, ¿no? De los diques que se han construido en Gran Canaria. Eso se pudo haber hecho en Santa Cruz, no se ha hecho, y sin embargo lo que hicimos fue apostar. Pero sin embargo el puerto de Santa Cruz ha ido avanzando hacia el Bufadero, por ejemplo. Es algo que no llegamos a entender, porque al final tampoco la actividad que también parece que falla ahí no es la propia de un puerto de una capital. Creo que la política portuaria ha cambiado en los nuevos dirigentes del puerto, no solamente en la presidencia, sino además en la dirección técnica del puerto. Ha cambiado para bien, para bien. Y se han dado cuenta del error posiblemente en el que estaban, y se están haciendo cosas, en mi opinión, muy interesantes en estos momentos, y que espero que definitivamente, bueno, pues ese puerto de Granadilla, que ya lo que harán, lógicamente, si no consiguen financiación suficiente, será pararlo y dejarlo ahí en stand-by hasta un futuro venidero. Los huevos hay que ponerlos, aunque se dice que no todos los huevos se deben de poner en la misma cesta, en este caso hay que ponerlos, y deben de ser en el puerto de Santa Cruz. ¿Por qué? Pues porque, entre otras razones, insisto, pues es un pulmón económico muy importante, donde el puerto no es de Santa Cruz, además, el puerto es de la isla de Tenerife, pero es una zona de influencia muy importante, sobre todo por el posicionamiento que tiene Santa Cruz dentro del entorno de lo que es la isla. La verdad que da mucha pena. Estábamos viendo una fotografía hace unos minutos, unos segundos del puerto de Santa Cruz en 1893. No sé si es posible darle hacia atrás al compañero. Y bueno, la verdad que el puerto ha cambiado mucho. No voy a decir que si lo reconoce, porque es evidente que no, sí. Pero bueno. Yo fíjate... ¿Sí? Que yo voy a cumplir 68 años. Por eso, que bueno, de 1800... En cualquier caso, yo de niño muy pequeño, recuerdo con mi padre
No, no justamente eso, porque esa fotografía es muy anterior, ¿no? Pero casi similar, ¿no? Porque poco avanzó en ese sentido. Yo recuerdo ir con mi padre a pasear, justamente a donde llegaba prácticamente el puerto, que era donde estaba la farola, ¿no? Sí. Y estas cosas, ¿no? Y recuerdo ver las gabarras fondeadas, dentro de lo que era la bahía, porque los barcos no podían entrar, muchos de ellos, y tenían que ir las gabarras a barlobarse al costado de los barcos y poder trasvasar esas mercancías, ¿no? Por tanto, sí que tengo cierto recuerdo, lógicamente, de ese puerto. Pero digo algo más, y tú lo has apuntado, que es que Santa Cruz es lo que es hoy en día gracias a su puerto. O sea, tengamos en cuenta que la capital de la isla de Tenerife era La Laguna, no era Santa Cruz. Santa Cruz era un barrio, y la capital era La Laguna. Y Santa Cruz se convirtió no solamente en la capital de Tenerife, sino en la capital de Canarias, como consecuencia de que de su puerto, del auge de su puerto, de la economía que generaba ese puerto, cosa que desgraciadamente hemos perdido y que yo espero recuperemos. Bueno, la intención es recuperar esa mirada hacia el mar, pero no con el puerto, por lo menos la actividad portuaria no en el frente principal de Santa Cruz. No sé si comparte esa idea actual de... Es que es compatible, vamos a ver, es que es compatible, y de hecho en todos los lugares donde ha habido puertos, en Gran Canaria también ha ocurrido, hay zonas de Gran Canaria, como es la zona donde arranca el puerto, que es en la zona de Santa Catalina, ¿no? Bueno, pues prácticamente eso ya se ha reconvertido y es una parte del puerto que sigue siendo puerto, pero con mucha conexión con la ciudad, ¿no? Y por tanto, inclusive el puerto de La Luz y Las Palmas tiene una playa interna, que es la de las Alcarabaneras, ¿no? Sí. Luego, por tanto, sí que hay cosas que son absolutamente compatibles, no mezclándolas, pero sí diferenciándolas, ¿no? Y qué duda cabe que el puerto de Santa Cruz eso también se puede hacer. Podemos diferenciar en una zona de ocio en la que podamos combinar el ocio no solamente portuario, sino además ciudadano, pues teniendo además la posibilidad de tener una playa, como es la playa de Valle Seco, cosa que ha quedado ahí en stand-by, pero podría tener una playa, y una playa estupenda, con casi 1 kilómetro de longitud, ¿no? Pero que, en fin, bueno, por razones... ¿Usted que va a estar usted a favor del proyecto del CCN? No sé si lo ha visto posible. No, en absoluto, eso es un disparate. Yo sabe que no tengo papas en la boca, sí, ¿no? Sí. El proyecto ahí lo vemos, ahí lo podemos ver. De cargarse, lógicamente, hacer desaparecer, bueno, pues lo que es la dársena de los llanos. Una auténtica... y cuando usted lo vio, ¿qué le vino a la cabeza? ¿Qué pensó? Eso es un auténtico disparate, o sea, es que bajo el punto de vista, porque eso es un cuadro, ¿no? Y como cuadro vale, como cuadro, pero ni siquiera, ni bajo el punto de vista económico, ni bajo el punto de vista técnico eso se puede hacer, ¿no? 7 playas propone el pero es que, CCN. Claro, es que estas cosas, insisto, que como cuadro vale, ¿no? Va a ser un cuadrito, uno lo pinta y queda muy bonito, pero nada más, ¿no? Lo demás, bajo el punto de vista técnico de la construcción, de la propia construcción, como bajo el punto de vista económico, es absolutamente inviable. Ya. Bueno, queremos aprovechar la presencia de Pedro Natael para, si me lo permite, para hablar de otras obras portuarias. Ya luego entraremos en otras consideraciones políticas y sociales que conoce perfectamente, de las que nos gustaría tener su opinión. Pero me gustaría saber qué le parece el proyecto del puerto deportivo pesquero comercial del Puerto de la Cruz. ¿Cree usted que al final se podrá llevar a cabo? Es complicado. Tal como lo plantean. Hombre, la construcción de un puerto deportivo en una zona como es el Puerto de la Cruz no es para construirlo para 30 o 40 embarcaciones. Hay que hacer un puerto pues con un número de plazas suficiente que conviertan en rentable una instalación de este tipo, ¿no? Y eso es harto complicado. Harto complicado. Ahí vemos la zona en la porque es muy difícil conseguir la rentabilidad. Estamos en una zona en la zona norte, dura, donde las condiciones de mar meteorológicas son nada bonancibles, ¿no? Son muy duras, ¿no? Pero bueno, hay refugios pesqueros, hay técnica. Sí, pero lo que pasa, Iván, es lo siguiente. Mira, cuando tú has hablado de instalaciones y puertos deportivos, ¿no? Deportivos o de recreo, ¿no? Cuando uno tiene una embarcación de recreo no es un profesional y lo que se dedica es a navegar con ella con buen tiempo, no con mal tiempo. Con mal tiempo es lo peor que le puede ocurrir a alguien, salir con mal tiempo en una embarcación deportiva porque se va a marear, sencillamente. Perdona, Pedro, porque estamos viendo el proyecto, el último que se ha presentado ya, además estando vivo incluso el alcalde del Puerto de la Cruz, Marcos Brito, junto con
con el presidente del gobierno y creo que estaba también Domingo Berriel, si no me equivoco, ahí está, efectivamente, el propio Carlos Alonso, presidente del Cabildo de Tenerife, donde ya daban el ok, digamos, definitivo a ese puerto, ¿no? Otra cosa bien distinta es la financiación. Claro, ahí está el problema. Vamos a ver, ese puerto puede ser un puerto de financiación pública, hacerlo la administración del Estado, en este caso la Comunidad Canaria de puertos, y intentar explotarlo. Eso será con rentabilidad negativa, con absoluta seguridad, ¿no? Pero bueno, lo podrían hacer, y en la política de tirar piedras a la mar se puede hacer, pero sin obtener rentabilidad. Cuando se hace una cosa de este tipo, o tienes rentabilidad económica o rentabilidad social. Ahora, si no tienes rentabilidad de ningún tipo, ¿para qué lo haces? Digo yo, bajo el punto de vista público. Bien, iremos a lo privado. Y lo privado dicen que para poder justificar una inversión de esas características, de lo que se quiere hacer, bueno, pues tienen que permitir la construcción de viviendas en el entorno de lo que es, digamos, el puerto. Y sabes que es incompatible, pues lógicamente por la ley de costas, la construcción de ese tipo de viviendas. Luego hay una incompatibilidad. No se pueden realizar viviendas ni hoteles dentro de esas instalaciones, salvo que exista una autorización expresa del Consejo de Ministros, ¿no? Por tanto, ahí, bajo el punto de vista de financiación privada, que podría hacerse, pues ellos dicen, y con toda la razón del mundo, que para poder construir ese puerto que se pretende construir, se les tiene que permitir la construcción de viviendas y de hoteles que puedan justificar una inversión de esas características. Y en ello están, ¿no? En ello están en estos momentos. Yo no creo, sencillamente, que busquen una solución a ese problema. Bueno, pues esperemos que sí. Pues la verdad que el puerto de la Cruz, y yo creo que el norte de Tenerife lleva luchando por este puerto muchos años, ¿no? Muchos años. Sí, pero también Garachico lo intentó. Bueno, lo tiene, ¿no? Sí, sí, pero a los hechos me remito, Iván. En una situación como la que estamos padeciendo, una situación económica, financiera muy complicada, muy difícil, donde hay mucha gente en paro, donde no hay recursos prácticamente para nada, tenemos un puerto en Garachico con rentabilidad negativa, donde hubo una inversión fuertísima, estoy hablando en pesetas, que sobrepasó los 10.000 millones de pesetas, y cuya recuperación pues prácticamente va a ser imposible. Bueno, no se nos va agotando el tiempo. Me gustaría que nos hablara del puerto de Fonsalía. Estando Granadilla tan cerca, ¿es necesario? Sí. ¿Es un puerto de referencia? Si se hace Granadilla, yo no entiendo para qué hacen Fonsalía, no lo llego a entender, ¿no? Si llegan a hacer... catálogo, ¿no? Es decir, sí, es verdad. En la política de tirar piedras a la mar, en los puertos hay que hacer los que sean necesarios. Estos son como las carreteras, ¿no? Llenar de carreteras pues toda una isla, no, hay que hacer las carreteras que sean necesarias, porque las carreteras, como toda obra pública, causan impactos ambientales y de todo tipo. También los puertos causan impactos ambientales y de todo tipo, y hay que hacer aquellos que sean necesarios, sin lugar a dudas. Y puertos deportivos, bueno, pues en función o de embarcaciones de recreo, hay que buscar las condiciones más bonancibles posibles para la construcción del mismo. Y el sur sí que las tiene. La verdad que ese puerto, ese proyecto... Es bonito, sí, muy bonito. Vuelvo a decir lo mismo. Eso es un cuadro, ¿no? Y está muy bonito, ¿no? Parece inclusive los puertos que se pretenden hacer, ¿no? En Dubái, en algunos de ellos, el de Las Palmeras, por ejemplo. O sea, como cuadro está muy bonito. Y vale, eso es posible, vale. Pero entonces, ¿para qué Granadilla? Pregunto yo, ¿no? Claro. O sea, y si se hace Granadilla, ¿para qué Fonsalía? Digo yo, ¿no? Bueno, la actividad parece que es ahora, uno más industrial si la que iniciativa privada, no la pública, si la iniciativa privada quiere hacer una instalación de ese tipo con inversión privada, que duda cabe, pueden hacerlo. Está abierto a la posibilidad, pero que lo hagan con su dinero, no con el dinero de todos. Te confieso que para mí la mayor aberración, afortunadamente se paró, espero que indefinidamente o definitivamente, es el puerto que se quería crear en Mesa del Mar, en Tacoronte. Yo no sé si usted llegó a conocer el proyecto. Sí. ¿Y qué le parece la idea? ¿Qué le pareció entonces? Otro disparate. Pero en fin... avanzó, además, peligrosamente. Sí, pero estas cosas... bueno, y cuando uno ve un bosquejo como el que acabamos de ver de esas playas en Santa Cruz, justamente donde está la dársena de los Llanos,
uno lo ve eso y como Eso bosquejo. Vamos, es que como estamos bosquejo es muy bonito, pero eso se quería hacer en Tacoronte, ¿no? Otro disparate, ¿no? Otro disparate, pero en fin, estas cosas son así. Perdone, Pedro Antonio, y además que hay que ver quién estaba detrás de ese proyecto. Sí, ¿no? sí, claro. Quien está yendo a declarar ahora al Supremo, ¿no? Sí, sí. Uno de ellos. Que además también estaba detrás de un puerto deportivo justamente en San Andrés. Sí, en la Marina de San Andrés, claro. Exacto. O sea, por tanto, bueno... Pues, sí, el señor Pérez Lavajo, vamos, que... Efectivamente. Que es quien efectivamente presentó el proyecto y está detrás de los empresarios. Bueno, pues... al margen de la actividad portuaria y marina, mercante, de la que conoce perfectamente Pedro Natael, insistimos, ha sido un personaje, una persona muy activa dentro del Partido Socialista. Por cierto, ¿cómo ve la izquierda? Yo no ya solo el Partido Socialista, sino la izquierda en este país. Es una pregunta difícil de responder porque lo primero que tendríamos que definir qué significa la izquierda, qué es eso de la izquierda, ¿no? La izquierda ideológica, ¿no? Porque hay personas que se dicen ser de izquierda y realmente cuando uno analiza ideológicamente lo que hacen o lo que piensan, resulta que no lo son, ¿no? Por tanto, hay partidos que se dicen ser de izquierda y no son de izquierda. Y hay otros que lo son, pero no ejercen como deberían de hacerlo, ¿no? La izquierda está muy dividida, además, desgraciadamente, ¿no? Muy dividida, ¿no? Y además hay una guerra interna entre lo que es la izquierda, mientras que la derecha prácticamente se ha unido en torno a un partido que se llama el Partido Popular, pues la izquierda está desperdigada, ¿no? Y hay diferentes movimientos de izquierda que andan por ahí deambulando y mientras no exista, lógicamente, una cohesión que ampare todo esto, difícil va a haberlo. Hablo de mi partido, ¿no? Sí. Y sabes que soy muy crítico, yo estoy en el Partido Socialista, no me he ido del partido ni pienso hacerlo, y el día que lo haga lo haré para irme a mi casa, ¿no? Otra cosa es hacer política. Yo siempre he hecho política, la hago ahora a mi manera, la sigo haciendo. No la estoy haciendo dentro del Partido Socialista, entre otras razones, porque no he tenido la oportunidad de hacerla, ¿no? Pero las cosas son como son y las reglas de juego son las que son, ¿no? A mí no me gusta, lógicamente, las políticas que se están haciendo, que se han hecho dentro de mi propio partido. No me han gustado y he dado un paso atrás, pero eso no significa ni mucho menos que yo no haga política. Insisto, la hago a mi manera y no tengo por qué marcharme del partido en el que milito, que es el PSOE. El día que lo hiciera, pues lo haré yéndome para mi casa, no pretendo irme a ningún otro partido. Pero yo lo veo muy complicado. Hay un fenómeno en estos momentos que yo estoy expectante ante lo que puede ocurrir, que es el fenómeno de Podemos, ¿no? Sí. Ese fenómeno está ahí, vamos a ver lo que ocurre, no solamente por lo que aparece en las encuestas, sino por los planteamientos que están haciendo, ¿no? Es algo novedoso, de todas maneras, a mí me da, yo cuando miro hacia atrás, ¿no? Me veo en el año 80, año 81, en un movimiento similar que ocurrió en torno al Partido Socialista en esos años, ¿no? Y donde luego hubo lo que hubo en el año 82, que fue, digamos, el mayor logro que ha habido en unas elecciones generales que las tuvo el Partido Socialista. Yo no sé si eso ocurrirá con Podemos, no lo sé, no lo sé. Lo que sí sé es que como consecuencia de ese fenómeno están cambiando muchas cosas dentro de los partidos, ¿no? Bien. Y ya veremos lo que ocurre no nos queda mucho en tiempo, el seno de la izquierda. Y me gustaría que me contara algo sobre el foro Agustín de Bethencourt, del que usted preside. ¿Cuál es el objetivo de este foro? Y creo que además han publicado 2 libros o tienen 2 publicaciones. ¿En qué enfoque le han dado las mismas? Sí. Vamos a ver, Iván, como bien has dicho, yo tengo ya un historial, ¿no? Que ahí está, ¿no? He sido muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Ahora soy lo que soy, ¿no? Y soy un jubilado, ¿no? Yo estoy jubilado. Ahora me pagan ustedes, los que trabajan, ¿no? Son los que me pagan, ¿no? Y es de donde cobro, no tengo otro salario que ese, ¿no? Pero sí que efectivamente hay una cosa que para mí es importante, ¿no? Que
la vida es lo que es, ¿no? Y yo sigo activo, haciendo política, como bien te he dicho, a mi manera. Y por otra parte, dedico mi tiempo libre, que es mucho ahora, pues a hacer algo que interpreto que debo de hacer, que es justamente el tema de una institución que creamos, que se llama Foro Agustín de Betancourt, que hemos cogido además el nombre de un eminente científico y aparte de eso ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, creador de muchas cosas, un portuense de pro, ¿no?, que hemos cogido su nombre precisamente para ese foro. Y bueno, pues su finalidad, entre otras, está pues el sacar temas de candente actualidad. Hemos hecho no 2 publicaciones, 3 publicaciones. 3 publicaciones, muy bien. Una de ellas es la energía en Canarias presente y futuro, una segunda fue el petróleo y gas en aguas próximas a Canarias y acabamos de sacar una tercera recientemente que es ¿qué REF necesitamos en Canarias? Y ahora estamos pendientes de una cuarta que prepararemos dentro de poco, que son las energías alternativas. Bueno, pues Pedro Natal, no nos queda mucho más tiempo, además es la excusa perfecta para que nos vuelvas a visitar y nos cuentes algo más sobre ese foro, que me parece muy interesante. Además también de la corriente crítica del PSOE, de la que formaste parte hasta agosto de este año. Izquierda socialista. Izquierda socialista, exactamente. Y bueno, y que nos cuentes algo más también sobre esa tendencia que hay en estos momentos en el país. Muchísimas gracias, Pedro Natal. Todo lo contrario, para mí un placer, Iván, estar aquí contigo y cuando tú quieras, aquí volveré a estar contigo para lo que quieras. Además, le agradezco mucho que me haya dejado hacer la entrevista de tú, porque no es lo habitual. Nos conocemos hace mucho tiempo. Sí, sin lugar a dudas. Y además, somos amigos, además. Y le agradezco mucho que nos haya realizado ese interesante repaso sobre los proyectos portuarios que muchos de ustedes seguramente desconocen, pero que se están llevando a cabo, algunos de ellos, en plan así para que no se sepa. Pero bueno, aquí lo desvelamos. Gracias, Pedro Natal. Muy bien. Bueno, no se vayan porque en minutos volvemos ya en tiempo de tertulia. Hoy, tertulia de periodistas que les puedo asegurar viene muy calentita. Hasta ahora.